Ah, cabrón. ¿De cuándo acá avisa? Bueno. Bueno, entonces para empezar, vamos a necesitar esta librería que se llama FStream, que es para la lectura y escritura en archivos. En este ejemplo, pues vamos a usar una clase vector que cumple la función de una lista. Es como un arreglo, pero de lo que me da mi chingada gana. Y este SStream lo que hace es que si yo tengo una cadena, me la, me la hace que es como si le cambiara el tipo de dato o, mejor dicho, es como tratarla como si fuera también un archivo. Si yo tengo una variable tipo string, la puedo tratar o operar sobre ella como si fuera un archivo. ¿Sale? Aquí vamos a intentar cargar estos datos. Ahorita en lo del deep learning o machine learning se usa mucho el entrenamiento supervisado, entonces se necesita muchas veces de información, datos de entrada con lo que la máquina aprende a, a que si yo tengo esto, esta debe de ser mi salida, ¿va? Y aquí tengo un dataset, así le llamamos un conjunto de datos de ventas de carros. Tiene el nombre del carro, el año, el precio de venta, el precio de no sé qué chingados, los kilómetros conducidos y un chingo de fregaderas, ¿no? Tipo de combustible, creo que ese es tipo de vendedor y transmisión y dueño. Creo que el dueño no trae nada. Entonces, regularmente aquí un güey que hace Machine Learning utilizaría todos estos datos para a lo mejor estimar un precio de venta, ¿sale? O un precio actual. Puede utilizar todo ese tipo de campos. Aquí, pues nada más, este en realidad era un archivo CSV, que son los archivos que están separados por comas. Si se fijan, cada uno de los datos está separado por comas. Nada más que aquí el online GDB me daba broncas porque por la extensión como que intentaba ejecutar primero ese archivo y me daba errores, entonces le cambié a TXT, nada más la extensión. ¿Va? Entonces vamos a intentar leer este archivo y cargarlo en el vector, en una variable que yo voy a crear que se llama, que es de tipo vector. Entonces, pues aquí tengo mi main. Voy a crear un vector de tipo string, o sea, va a ser como un arreglo de cadenas de caracteres, al que voy a llamar columnas nombres. Y luego, si se fijan, tengo un vector, o sea, entre el signo de menor que y el de mayor que, le estamos especificando el tipo de dato del que va a ser ese vector, ¿sale? Entonces, si se fijan, este que se llama datos es un vector de vectores de tipo string. Déjenme, me traigo para dibujar. Porque a lo mejor no se entiende platicado. ¿Usa tableta o qué, maestro? Simón, Profe, está como anidando un vector dentro de otro vector. ¿sí? Haz de cuenta que este Ajá. de aquí, columna nombres, haz de cuenta que es un vector así. No se sabe el tamaño, si se fijan, no estoy especificando ningún tamaño. Esto es como un arreglo dinámico, ¿sale? Donde voy a guardar cadenas. Aquí podría traer, no sé, aquí podría traer carro, aquí podría decir mi nombre. O sea, aquí puedo poner cualquier pinche cadena, ¿sale? Ahora, ¿cómo es? Lo voy a dibujar así. Hagan de cuenta que es como un array bidimensional. Cada una de las filas, aquí, cada una de estas filas es un vector. Entonces, como cada fila es un vector también de cadenas. Quiere decir que tengo aquí, hagan de cuenta si que es el columnas nombres,
lo meto a datos, este es datos. Hagan de cuenta que se vería así más o menos. No sé, carro, Erasmo, y cualquier pinche cadena que yo quiera. ¿Va? ¿Se fijan? Es un vector de vectores. ¿Sale? ¿Sí se entiende eso? Pues sí, es como tener una caja grande y meter más cajitas chiquitas adentro. Ándale, así mero. Entonces vamos a utilizar, como dijimos, vamos a leer un archivo. Entonces para eso utilizamos el include de fstream. Hay varias formas de leer un archivo. Podemos crear primero la variable, poner algo como esto. Digamos que puedo decirle ifstream, my file 2, y después decir my file 2, ¿cómo? File 2.open, y aquí ponerle el nombre del archivo. Nombre de archivo. Punto. ¿Sale? Hay varias formas de hacerlo. Aquí lo vamos a hacer, pues, de este modo. Ah, cabrón, no, este no era el que tenía que comentar, era este. Aquí lo vamos a hacer de este modo, donde de una vez le estoy especificando el archivo que voy a leer, que es este, ¿no? Yo aquí ya lo tengo cargado. Si ustedes usan el CodeBlocks, pues el archivo tiene que estar en la misma carpeta donde tienen su archivo .cpp, o si lo tienen en una carpeta anidada que le llamen archivos. Pueden ponerle algo así. Archivos, diagonal, o puede ser que sea la otra diagonal, depende del sistema operativo, a veces los entiende bien, a veces no. Dicho, entonces si está en la misma carpeta que el programa o que el proyecto, entonces nada más es poner el puro nombre Ajá, nada del más es archivo, poner el ¿no? puro nombre, ¿sale? Que está en un nivel más arriba, pues 2 puntos significa un nivel más arriba, ¿sale? Y el nombre del archivo, ¿sabes? Ok. En este caso, pues aquí yo lo tengo online y está en la misma directorio, entonces nada más pongo el nombre del archivo. Reviso si se pudo abrir el archivo. Si no se pudo abrir, si se fijan, aquí tengo un operador de negación, quiere decir que si no lo abrí, me va a tirar una excepción. Esto es como un pinche mensaje de error, hagan de cuenta, ¿va? Me dice que no pudo abrir el archivo, pero pues si sí lo pudo abrir, pues yo aquí ya le puse un cout de archivo abierto, ¿sabes? Ahora este, tengo una variable de tipo string que le llamo línea, que es donde voy a estar leyendo cada una de las líneas del archivo, ¿sale? Aquí voy a estar guardando cada una de las líneas que leo. Luego tengo otro string que también llamé columna, que ahorita van a ver para qué lo vamos a usar. Y pues comenzamos. Si se fijan, my file, pues es el archivo que yo abrí. Ahí tengo el acceso a mi archivo. Y pues la función getLine lo que hace, pues como su nombre lo dice, pues es obtener una línea. Y el segundo parámetro es dónde lo voy a guardar. ¿Sabes? Quiere decir que si yo hago getLine de my file línea, quiere decir que esa variable va a traer, déjame borro los dibujos, va a traer toda esta cadena. ¿Sabes? Esta que trae los nombres de las columnas. Y luego estoy declarando una variable stream, que yo le llamé ss, que recibe como parámetro mi cadena. Si recuerdan, les dije que ese include era para, pues, usar ese tipo de dato, este tipo de dato o esta clase, creo que es una clase, no me acuerdo. Para tratar una cadena como si fuera un archivo. Entonces, si yo la cadena línea la estoy tratando como un archivo, pues puedo usar otra vez el getLine. Entonces, voy a leer esa cadena de mi línea como si fuera un archivo
Voy a guardar el resultado en columna y le estoy diciendo hasta dónde va a leer. ¿Cuál es como su delimitador, su fin? ¿Sabes? Entonces, una vez que yo leí hasta la coma, si se fijan, sería, por ejemplo, aquí sería car name, lo que traería esa variable columna. ¿Sabes? Entonces, como ya traigo la cadena que dice car name en mi variable columna, esa la voy a meter en mi vector. Ay, perdón. La voy a meter en mi vector que se llama columnas nombres. Para meterlo, pues utilizamos la función pushback, que tiene función así como si fuera de lista, ¿no? Hijo de la chingada, ¿qué le piqué? Deshacer, bueno. Es que alguien se iba a meter a la clase. Está ya. Ok, entonces con la función pushback podemos meter elementos a nuestro vector. ¿Sale? Ese vector tiene un método que se llama size, que lo que nos dice es el tamaño del vector. Como es dinámico, pues no sabemos a veces cuántos elementos tiene, porque pues los estamos agregando ahí a logorras o quitándolos. En este caso, pues nada más estamos agregando. Entonces, el método size me dice de qué tamaño es mi vector. ¿Sale? Aquí le estoy haciendo un print. Y aquí tengo un for para ver que sí tengo en columnas nombres, que tengo cada uno de esos elementos que leí, ¿no? De mi archivo. El car name, el year, el ceiling price. ¿Va? Lo voy a ejecutar hasta aquí. ¿Cómo se comenta aquí? Es que ando bailando entre teclados. Ok, esto. Ok. Aquí tenemos el letrerito de archivo abierto, ¿verdad? Que le dije yo, cuando sí lo pude abrir, imprimo la cadena de archivo abierto. Tengo el 9, que es el tamaño de mi vector. Híjole, no muteé el pinche WhatsApp. Bueno. Tengo, ¿qué verga? Ah, se me fue el avión. El tamaño del vector, que lo estaba imprimiendo en este cout. ¿Sale? Es decir, que mi vector trae 9 elementos. Y después estoy imprimiendo cada uno de los elementos. Si se fijan, la manera de acceder a ellos es como si fueran un arreglo. Pongo los corchetitos y en medio de los corchetes pongo el índice al que quiero acceder. Y pues si los contamos deberían de ser 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, estamos bien, estamos en lo correcto. Entonces tengo 9 elementos. Ah, qué chinga, a ver, aguanten. Ay, ya. A ver si ya no me molesta. ¿Va? ¿Dudas hasta aquí? Nomás es una línea, ¿no? Hasta ahorita. ¿Mandé? Nomás es la primera línea, ¿no? Sí, nada más leí la primera línea. Esta primera línea de Es aquí. la primera línea y la imprimió como columna. Sí, la imprimí como columna porque pues hago el cout y si se fijan aquí tengo un fin de línea, un salto de línea. Si yo le quito esta... Ah, espérame, déjenme... Profe, ¿cómo se hace tabulador en esta madre? ¿El tabulador? Ajá. Verga, no me lo sé. Diagonal invertida T, creo. No, sí, bueno, pero así como el L no sé. Pero sí es Sí, o sea, diagonal yo T, digo como debería C ser más diagonal más. T. A ver, Sí, vamos a pues sacarlo así. eso es en C, ¿no? O sea, eso es como se pone en C. Pero sí jala. Es que estos son, ¿cómo decirlo? Como universales. Ah, ok, ok. El diagonal T y el diagonal N. Es más, aquí le voy a poner, fíjate, un pinche asterisco. El diagonal T es tabulador, diagonal N es salto de línea. Y no sé si han escuchado la pendejada de que el retorno de carro y una mamada así. No. Que algunos scripts o algunos editores lo ponen, regularmente son los de Windows, y ese es diagonal R. Entonces aquí debería El poner, asterisco, ¿para qué lo puso? para que vean que sí pone el tabular. Ah,
Miren, está el tabular, el asterisco y el salto de línea. ¿El R para qué dijo que era? Es el retorno de carro. Miren. Voy a crear un pinche archivo aquí. A lo borras. Bla, 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 bla. Si se fijan, aquí yo le presioné. Aquí, ¿dónde está la lupa? Yo presioné este icono. Este icono regularmente muestra los símbolos ocultos. Sale los que no se ven, pues. ¿Va? Este LF es el diagonal N y este CR es el diagonal R. Es como si yo presiono tabular. Ay, no, aquí lo tengo. Aquí no les voy a poder mostrar el tabular. El tabular regularmente lo muestran con flechas. Pero yo en mi editor lo tengo que para que cuando presiono tabular me ponga 4 espacios. Entonces no se va a poder ver. Esto regularmente es en los sistemas Windows. Si miran acá en mi editor. Bájate. Aquí dice Windows. ¿Sale? Hay que cambiar la codificación o el tipo de salto de línea para que quite eso. A veces lo traen, a veces no. ¿Va? Nada más para que tengan conocimiento. Si alguna vez tienen que leer un archivo y como que se come un carácter o algo, o está un carácter, ¿cómo se le llama? Como si tuviera un offset, ¿no? Como que si quieres leer del carácter del 5 al 10 y realmente te está leyendo del 6 al 11, a lo mejor es porque hay uno de estos. Y como no se ve, pues lo está leyendo igual el código lo lee. ¿Va? Eso nada más es para su conocimiento. Entonces, pues aquí vimos que sí estamos leyendo ya bien el archivo. Ya no tenemos broncas con eso. Déjenme regreso a mi código como estaba. Entonces pasamos a la lectura de los archivos, de los datos. ¿Va? Este es un ejemplo sencillito, no está muy de aquellotas. Pues para que entiendan bien cómo se leen y se escriben los archivos. Ok, entonces aquí voy a otra vez a comenzar a leer las demás líneas. Se fijan, tengo otro vector y yo le llamo valores línea. Y otra vez estoy convirtiendo esa línea como si fuera un archivo para leer hasta donde está la coma. ¿Va? Entonces, cada uno de esos datos que yo vaya leyendo, lo voy a meter en valores línea. ¿Sabes? Entonces, el primer while va a leer esta sección. ¿Sale? Y el segundo while lo que hace es leer hasta aquí y lo mete en valores línea. Lee el otro pedazo y lo mete en valores línea. Y así hasta que se termina de ejecutar, hasta que ya no puede leer. ¿Sale? Una vez que ya tiene lleno esta madre de valores línea, lo meto en el de datos. ¿Sabes? Déjame lo hago con dibujitos. Esta madre es valores línea. Me borro lo de aquí. Y vamos a dibujar. Bueno, hay más o menos. Entonces, aquí yo hagan de cuenta que volviendo a inicializar esta variable cada vez que leo una línea. Entonces, en mi línea traigo esta información y la transformo como si fuera archivo. Entonces, columna va a comenzar a obtener los datos de cada una. Entonces, digamos que es reads. Aquí va reads. Aquí va 2020. Aquí va 3.35, 5.59 y así. ¿Sale?
hasta que yo llego al pinche cero que está acá. Y aquí diría manual. Manual. Entonces, los voy metiendo a valores línea. Esto es lo que hace es llenar esta. Y una vez que ya recorrí toda la línea, todas las columnas, lo meto en datos. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es meter todo este vector aquí. Entonces, pues se vería más o menos así. Aquí iría reads. Aquí iría 2020. Aquí 3.35 y así hasta llegar al 0. ¿Sabes? ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Ok, Sí, qué sí, pensar. maestro. Entonces vamos, una vez que ya lo tengo dentro de mi vector, si se fijan, es como un vector bidimensional. Entonces, hay dos formas. Aquí yo estoy creando otro vector auxiliar, que le estoy diciendo aux va a ser igual a datos en 1. Si estamos diciendo que el vector datos es como, pues, como un solo vector, estaría en el índice 1, estaría agarrando la segunda línea, que sería estos datos de aquí. ¿Sale? Y si ya quiero imprimir yo un dato de esa línea, de esa fila, mejor dicho, pues hago un cout de aux en 1. Entonces, en este caso imprimiría el 2020. ¿Sale? Esa es una forma, suponiendo que cada fila la copio a un nuevo vector y no hay tanta bronca ahí. O lo puedo hacer como si fuera arreglo bidimensional. Especifico la fila. Este es el índice de mi vector principal y el segundo es el índice de mi vector que tengo anidado. ¿Sabes? Entonces, como quien dice, esta es la fila y esta es la columna. ¿Va? ¿Duda hasta ahí? ¿No? ¿Todo bien? No. Bueno. Una cosa importante, siempre que abrimos un archivo, hay que cuidar de cerrarlo. ¿Sale? Porque si no, luego tienen broncas para volver a acceder a él, o que si se les traba cualquier pendejada, ¿no? Y entonces el archivo queda como abierto, y si lo quieren volver a abrir después en otra sección, les marca error, porque es como si alguien lo estuviera usando. ¿Sale? No sé si tengan la suerte de en el futuro trabajar con puertos, que tengan que leer desde un USB una señal de algún equipo o algo. Regularmente se usa con esto de FStream o con alguna librería parecida y siempre le van a especificar que van a abrir el puerto. Cuando abren el puerto, también hay que cerrarlo, porque si no se queda ahí como en uso y lo que te hace es o reiniciar la máquina, reiniciar el equipo o desconectar el USB y volverlo a conectar. Siempre hay modos de solucionarlo, pues, pero no es la idea de que cada vez que ejecutas un código tú, pues tengas que desconectar todo el equipo y volverlo a conectar o reiniciarlo, ¿sale? Deben de tener cuenta en esto. Siempre que abren un stream o un archivo, hay que cerrarlo, ¿sabes? Entonces aquí yo ya lo cerré. Y ahora voy a crear una variable para mi archivo de salida. Ahora lo que quiero es escribir. Este lo declaré de tipo offstream. Ah, se me olvidó, no sé si les dije. Y fstream es cuando quiero leer de un archivo. Es como input file, o sea que de un archivo le entran datos a tu código. O sea, ifstream es para leer archivo. Y ofstream es para escribir en el archivo, ¿va? Entonces aquí voy a abrir un archivo al que voy a escribir, ¿sale? Mi variable es archivo de salida, estoy abriendo un archivo que se llama archivo de salida.txt. Si no existe el archivo, lo va a crear, ¿sabes? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a recorrer cada uno de los datos y voy a estar revisando algo, ¿sabes? Entonces aquí tenemos el tamaño de los datos, que es el primero es el tamaño de las filas, ¿sale? Entonces, los datos lo voy a pasar a mi aux. Si recuerdan, aux era otro vector string. Entonces, mi fila la paso
a mi vector aux. Checo el tamaño de mi fila, o sea, mi número de columnas en este caso. Y estoy recorriendo cada una de las columnas. Si mi columna es igual a 2020, voy a escribir pandemia en el archivo. ¿Se fijan cómo escribo en el archivo? Es como si yo estuviera haciendo el cout. Pongo los dos signos de menor que al archivo de salida y le escribo la cadena o el valor que quiero, ¿no? Si yo encuentro un 2020, pues lo estoy cambiando por pandemia. Y si no, pues lo paso tal cual, que es aux en J. ¿Sale? Cada vez que yo leo una columna dentro de mi variable de datos, le estoy pegando la comita, ¿sale? Para separar la información. Eso mientras que no sea el último. Cuando ya es la última columna, nada más le pego el salto de línea. ¿Sale? ¿Sí se entiende esta parte? Sí, maestro. ¿No? Arre, pues. Y pues eso es todo lo que es este script. Entonces ya si lo ejecuto yo completo, se fijan, mi archivo de entrada era este, y aquí tengo un 2020 y aquí tengo otro 2020. Si el código está bien, esto me lo debería de cambiar por la palabra pandemia. Si recuerdan, aquí también en el script tenía uno cout de aux en 1 y de datos en 1 y 2. Datos en 1 y 2, pues esta es la columna 1 de mis datos, ¿no? Y si voy a la fila 2 de mis datos. Si voy a ver, va de nuevo, ya me hice bolas. Datos en fila 1, columna 2. La fila 1, esta es la 0, esta es la 1, y luego voy a la columna 2. Esta es la columna 0, esta es la 1 y esta es la 2. Este es el 4.75 que se imprime aquí. Y este aux en 1, pues ese era también el de la fila 1. No. Sí. Fila 1, columna 1, es este 2020 que tengo yo aquí. ¿Sale? Y ahora checamos el archivo de salida, pues aquí ya tiene el letrero de pandemia, donde tenía yo el 2020. Estoy sustituyendo un valor y estoy escribiendo en el archivo. No necesariamente se tiene que leer también con el getLine. El getLine pues es una forma bonita y pues elegante de leer. También se puede leer como si estuviéramos cachando datos con Sein. No sé si lo han probado con el Sein, que yo le pongo aquí y acá pongo la variable. Y lo que meten en teclado se guarda en la variable. ¿Sale? Así también se puede leer, pero pues a mí sinceramente no me gusta así. Prefiero el getLine, es más bonito, tiene más control, ¿no? Sabes qué estás leyendo, qué parte estás leyendo del archivo. ¿Va? Les había dicho, si el archivo no existe, pues lo va a crear. Aquí lo voy a borrar el archivo de salida. Voy a volver a ejecutar el script. Y ahí está ya mi archivo de salida. ¿Sas? ¿Dudas con esto? Yo tengo una, profe. ¿Hay Mande. manera de modificar los datos que tenemos? ¿O todo es simplemente de sacar y escribir? Por ejemplo, No, no claro podría que borrar algunas líneas de ahí del CarData. sí, claro que también las puedes borrar, ¿Y cómo? pero según yo, tienes que leer todo el archivo completo, tenerlo en una variable. Después, tienes que poner el cursor, porque el getLine lo que hace es lee la línea y te pone el cursor aquí. Si se fijan, yo cada vez que usaba el getLine, pues prácticamente era esto. No le estoy especificando dónde poner el cursor. Hay una función que te ayuda a decirle, lo quiero en el carácter 20,000. Entonces empieza a leer hasta 20,000 caracteres y te pone ahí el cursor.
Entonces, puedes leer el otro tramo o lo que no quieras. O sí, eso que leíste lo guardas en una variable. Luego, todo lo que no quieres lo lees o mueves el cursor hasta donde está. Digamos que yo quiero borrar esta línea. Pongo el cursor hasta aquí, o sea, leo todo esto y lo guardo en una variable. Después de dentro de mi archivo, pongo el cursor aquí y leo todo y también lo guardo dentro de una variable. Entonces, después, en el mismo archivo, pongo el cursor otra vez en 0, o sea, en la posición inicial, y escribo lo de las dos variables que leí. Y con eso ya estoy omitiendo ese pedazo que no quiera. Pero es estar jugando con el cursor, pues. Ah, ok. La otra es usando, por ejemplo, usando este código que yo tengo aquí, ya ves que guardé todo en datos. En mi vector, le hago, no me acuerdo cuál es la función, se me hace que se llama pop, así como el de la pila. Dentro de mi arreglo, pues borro esa fila y y hago el procedimiento para guardarlo en archivo y ya queda guardado como si fuera nuevo. No sé cómo lo hayan visto en seminario, lo del F-Stream. Ya ven que yo aquí uso IF-Stream y OF-Stream. Hay otro que nada más es F-Stream, pero Yo vi ese. tienen que especificarle cómo lo quieren, ¿no? Si lo quieren, creo que va aquí como parámetro, si no mal recuerdo. Si lo quieres, creo que se pone así. De entrada, ¿sí va así? Dios. En lugar de la coma era una línea de esas como de O. No sé cómo se llama. Ah, un pipe, así. Ah, esas madres, sí. Y así se le especifica que es de entrada y salida, según yo. Así le dices que es de entrada y así le dices que es de salida. O si nomás lo quieres de salida, creo que nomás se pone así, ¿verdad? Eric, ¿con quién estás de seminario? Yo la neta no había visto nada de ese pedo. Con Yo Zoila. tampoco lo he visto, Conmigo, maestro. güey. Con razón. Híjole, puras fallas. Andan buscando otro profe que no sea yo. Bueno, es que hay miles de formas de programar, pues. Cada quien explica como quiere. Yo nomás les digo que hay otras formas que no se las voy a explicar. Pero hay muchas formas de hacer las cosas. Dile, pues, ¿con quién vas de seminario? Tengo curiosidad, ¿quiénes son los profes de seminario? Ah, con Zoila, sí dije, ¿no? ¿A poco sí te animaste? Sí, nada más sabemos 3 o 4 con ella. Sí, del primer semestre me bastó. ¿Por qué no explica o sí explica? ¿O es No, muy, sí es buena, pues, pero pide un pues, chingo de cosas? está medio difícil, pues. Está bien hardcore, Es profe. que nos se pone dejaba- bien maníaco y empieza a Se sacar pone muchos bien programas funky. en una hora. Pues es que nos explicaba, por ejemplo, a clase de 2 horas, nos explicaba 1 hora y dejaba hacer un programa por lo que restaba el tiempo y pues uno bien presionado, no podía, vaya camote. Y pues ya no entregaba nada, pura presión, Ah, no profe. Lo hubieran mames. metido, así ¿Se los está deja suave porque acabarlo somos bien ahí? poquitos. ¿Qué? ¿Se los deja acabarlo ahí? Pues sí, lo dejaba como actividad y si no lo acabamos, pues ya, ni modo. Puntos menos, profe, o la mitad o hasta menos. A la madre, qué Y pesado. así de... Entonces, o sea, sí enseña bien. El problema es que, pues, la verdad, yo normalmente cuando en un programa, pues, me tomo viendo demasiado, pues, qué es lo que está haciendo. O sea, no sé, como que